l'Atril per anar al moment Creixell. Els jugadors del Barça rebran doble, la de Luis Enrique y la del Jaume Creixell. Endavant. Al señor Villarroya, aguantar un poco, hijos, que cuando acabe la Liga y la Champions tendrá sorpresas. Ahora tiene que tomar razón, está piando, es el rey del mambo. Veremos cuando acabe la Liga. Vamos, por el señor Villarroya lo aparco. Al señor Villarroya lo aparco. Vosotros, jugadores del Barça, os digo una cosa. Cuando acabó el partido, puse los twitters, que acostumbro porque me gusta poner lo que yo pienso, no lo que luego escucho en emisoras, y las emisoras entonces dicen, hostia, este ha copiado, no. El próximo Twitter que había era de que si no ganabais este partido, hubiera hecho una campaña para que el día del Español no hubiera ido nadie al campo. Nadie al campo. Y os diré por qué. Porque llevando 12 puntos como llevábamos al segundo, al Madrid y 10 al otro, nosotros no podemos perder esta liga, hijos. Y si la perdemos es porque nos sale de las pelotas. ¿Entendido de papeles? Porque os la habéis puesto de una manera que jugáis andando. Y entonces lo que no puede ser que llevando un escudo como lleváis el Barça, que hay gente que tiene que pedir un crédito para pagaros el sueldo para que vosotros comáis y ellos no pueden comer, no les podéis dar esos disgustos. Cuando faltan 2 meses para acabar una liga, se puede jugar como vosotros jugasteis. Tranquilos, sin correr, ya vendrá otro partido. Ahora no. Ahora el más tonto hace relojes con la varilla de las paraguas y con la punta de los pies. No os equivoquéis. Si nos equivocamos, pagamos. Y lo que no puede ser que vosotros, que decís que sois tanto del Barça y que os debemos mucho, muchas felicidades, algunos un hijo, otros un nieto, ¿entendido? Estamos agradecidos, pero vosotros esta liga no la podéis perder. Si la perdéis es porque no tenéis aquello que se tiene que tener debajo las piernas para ganarla. Nos quedan 2 partidos y otro. Vosotros mismos, porque se van a reír de nosotros que hacemos tertulias, de los socios cuando vayan a trabajar y entren a la fábrica y encuentren uno del Madrid, uno del Atlético al lado, y entonces se ría, y todo eso lo vais a conseguir vosotros. Dejaros de leches, dejaros de perlanas, no me expliquéis submarinos a mí que van volando, los submarinos por debajo del agua. Si no la ganáis es porque no queréis, y os lo dice uno que os quiere más que a su hijo. ¿Entendido de papeles? Tenéis que tener 7 yemas en cada cosa que yo sé, y este partido no podéis perder. Si no hay hierba alta, cogéis y la segáis con la hoja de afeitar. Si no hay pelota deshinchada, ponéis una de las vuestras. Y si hay que hacer un gol más que el contrario porque nos gana por 2-0, hacemos un gol más del contrario. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que no os perdonaré en la vida, y os quiero, y os lo digo, y siempre estoy a favor vuestro, que perdiéramos esta liga, ¿entendido? Podemos perder la Copa del Rey. No. Pero lo que no puede ser es perder esta liga. Vosotros mismos, en vuestras manos estáis. Pero seré uno de los que pondré pancartas fuera del estadio por si perdéis, el día del Español, empatáis o perdemos esta liga, no vaya nadie al campo. Y sería un escarmiento que con todo lo que os debéis, os debemos mucho. Pero vosotros a nosotros también. Estamos a par. Ahora tenéis que darnos. ¿Entendido? Si no ganáis la liga, fuera, me la corto i m'hago monja. Molt bé, un fort aplaudiment pel moment Creixell.